esta sección de Butacas Vacías vamos a hablar en esta ocasión de la figura decisiva de Francisco Franco, el Generalísimo de España, caudillo y defensor de la cristiandad. Y estamos con don Rafael María Molina Sánchez, historiador, que nos va a hablar de su figura no desde el punto de vista político, histórico, sino sobre todo el punto de vista religioso. Bien, don Rafael, en primer lugar sería bueno que explique a los televidentes cuál era la situación política en España para que surgiese el alzamiento, ¿no? Y por qué se alzó Franco. Bueno, se había llegado a precipitar una situación que llegó a ser de una gravedad y de una tensión extrema y que se venía incubando desde algunos años antes. El 14 de abril de 1931 se instauró en España la Segunda República de una forma dudosamente legal, porque había tenido lugar unas elecciones que no eran generales, sino municipales, ni las que resultaron vencedores los partidos y candidatos monárquicos, pero dado el hecho de que las candidaturas republicanas de izquierdas habían vencido la mayoría de las grandes ciudades, se interpretó, bueno, lo interpretaron los partidos de izquierdas y la prensa que le era afín, como que el único resultado valioso que había de aquellas elecciones, los únicos resultados que se podían considerar legítimos eran los de las ciudades, ignorando los de los pueblos más pequeños o ciudades pequeñas donde quedaban el triunfo global los candidatos monárquicos. El rey Alfonso XIII no se sintió con ánimo de defender su propia legitimidad y él y su familia decidieron abdicar el trono y renunciar a la corona. De hecho, no hubo ni siquiera ceremonia de abdicación, sino prácticamente una huida a la carrera por miedo a arriesgar su vida o por miedo a que pudieran perder su vida, a ser asesinados. Había un poco el miedo de que les pudiera pasar, que expresaron Alfonso XIII y su familia en ese momento, lo que le había pasado a la familia imperial rusa en 1917, ¿no? Se produjo una huida, es que no se puede calificar de otra forma, del rey y su familia, y se proclamó la República. La Segunda República, había habido una Primera República en el siglo XIX, pero la Segunda República en España es un régimen de una fuerte impronta masónica y donde la persecución a la Iglesia, sobre todo encarnada en los partidos y visiones de la izquierda, será patente y capital desde el primer momento y que marcará todos los años del régimen hasta el estallido de la Guerra Civil, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la Constitución de 1931 de la República instaura un laicismo absoluto, donde la Iglesia pasa a ser solamente tolerada. Por ejemplo, se elimina el matrimonio religioso, se deja el matrimonio religioso como opción, pero que ya no tiene ninguna validez civil, jurídica. Se instaura el matrimonio civil, por ejemplo, como única opción para el matrimonio que sea jurídicamente válida. Se elimina las ayudas a la Iglesia, se elimina, por ejemplo, la posición que tenía la Iglesia, que siempre había sido singularmente importante en la educación de los niños, con lo cual el daño a la educación fue muy fuerte. Ya manifestó a la izquierda en aquel momento una fuerte tendencia a la ingeniería social, podríamos decirlo, ¿no? Para monopolizar la enseñanza, para controlar la futura educación de los niños, que serían los hombres de mañana, ¿no? Por ejemplo, había un capítulo de la Constitución Republicana de 1931 que estaba constitucionalizado en uno de sus artículos, que establecía la expulsión de los jesuitas de la Compañía de Jesús. En España no podía haber Compañía de Jesús. Se pusieron los mayores límites posibles, por ejemplo, a la existencia de órdenes monásticas, por ejemplo, a la vida contemplativa. Se intentó limitar al máximo, por ejemplo, las manifestaciones religiosas en la calle, las manifestaciones públicas de la religión católica, y desde el primer momento empezó, desde los primeros días de la proclamación de la República, un odio preternatural, ¿no? de los partidos de la izquierda y muy fomentado por la masonería, que ya venía desde un siglo atrás, pero que alcanzó su cenit en ese momento hacia la religión católica y que se expresó en quemas de conventos, matanzas de sacerdotes y quemas de iglesias ya desde los primeros días de la República. Es verdad que la República pasa por diferentes fases. Hay una fase que es del dominio de la izquierda que dura hasta finales de 1933, donde se instauran todo ese tipo de medidas. Luego hay unas elecciones donde se establece un gobierno de centro-derecha que intenta moderar un poco las medidas antirreligiosas del bienio anterior, aunque siempre dentro de los cánones democráticos y liberales y sin cuestionar el laicismo de la Constitución de 1931. Era la derecha posibilista de aquella época, ¿no? Como se llamaba, ¿no? La CEDA vinculada, y también el llamado Partido Radical, ¿no? Que estaba en el centro, aliado con la derecha, que gobernaron entre 1934 y 1936, pero sin cuestionar las pautas básicas de la Constitución Republicana del 31, que eran netamente anticlericales, ¿no?
La masonería tuvo un peso muy fundamental en la política de la Segunda República. Había un gran número de diputados masones en los partidos de la izquierda, incluso también en los partidos del centro, lo que entonces se llamaba el Partido Republicano Radical, por ejemplo, con figuras que serán capitales de la Segunda República, ¿no? El Partido Socialista también, por ejemplo, y la Unión Republicana, el partido llamado Izquierda Republicana, que era el partido de Manuel Azaña, ¿no? Donde la masonería tendrá una figura capital que pretenderá liderar el régimen, siempre en el sentido de limitar al máximo, cuando no eliminar directamente o físicamente, la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad. Figuras como Manuel Azaña, por ejemplo, eran masones, el masón, una gran parte de la cúpula dirigente del Partido Socialista, Companys, Esquerra Republicana de Cataluña, ya el Partido Republicano Radical de la RUX también estaban ampliamente representados los masones. Y la verdad es que toda la Segunda República tendrá una neta señal antirreligiosa. Dentro de toda esta persecución a la Iglesia, de este ambiente anticlerical tan radical, ¿cuál fue concretamente el desencadenante para que Franco, con otros generales, decidiese alzarse? Dijo, hasta aquí basta. La situación llevaba degradándose gravemente desde hacía varios meses, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el origen quizá más inmediato de la guerra civil es la llamada Revolución de Asturias en 1934, que es en realidad un golpe de Estado revolucionario que llevan a cabo el Partido Socialista, el Partido Comunista, con la alianza en Cataluña de Esquerra Republicana de Cataluña, contra el gobierno de centro-derecha de la República, aunque había sido elegido democráticamente, ¿no? Pero esa llamada revolución da origen a una guerra en Asturias que durará casi un mes, donde se proclaman los mineros al frente del partido de una unión entre los socialistas y los comunistas, en la cual los mineros asturianos hacían de fuerza armada. Hay una revolución, una situación de guerra, se persiguen a los sacerdotes, hay una persecución, por ejemplo, están los mártires de Turón, ¿no? En Asturias, donde son ejecutados todo un buen número de sacerdotes, un gran número de religiosos, por ejemplo, son quemadas iglesias, son quemadas... Y entonces, por ejemplo, bueno, pues el ejército reacciona a las órdenes del gobierno de la República y sofoca la rebelión, ¿no? Pero fue el primer chispazo, provocó casi 1000 muertos en total la revolución de Asturias, la revolución de 1934, que en Cataluña también existió con un carácter separatista, pero que duró solamente unas horas, y es el antecedente inmediato de la Guerra Civil Española. Se instala un gobierno de la izquierda. En aquella época no había tanto tiempo como hay hoy, por ejemplo, en la formación del gobierno, las consultas, el periodo del debate de investidura. Todo era mucho más rápido y se instauró un gobierno de izquierdas, de extrema izquierda, en cuestión de días, ¿no? Y es verdad que, aunque en principio el gobierno de izquierdas no dijo que quisiera implantar directamente el programa revolucionario de un régimen comunista en España, pero es verdad que en esos meses de febrero a julio se produce toda una serie de revueltas y se produce una situación en la que el gobierno de izquierdas no controla sus propias masas. Son unos meses en los que habrá centenares de asesinatos, centenares de huelgas, centenares de iglesias quemadas, centenares de iglesias destrozadas. Por ejemplo, la economía española llega a paralizarse hacia julio de 1936 con un gobierno que ya no controla la situación. Ahí se produce, por ejemplo, hay estudios que han detallado que hubo en ese periodo por lo menos como mínimo 600 asesinatos por terrorismo, la gran mayoría de personas de derechas asesinadas por terroristas de izquierdas. Hay centenares de iglesias quemadas, hay centenares, por ejemplo, de pueblos en España donde la autoridad legítima de alcaldes que habían sido votados democráticamente de derecha son desbancados por orden gubernativa del gobierno y se sustituye por gobiernos municipales de izquierda, donde se cierran las iglesias, donde se incautan bienes privados sin ninguna garantía jurídica. Había una situación en la que España se está en manos... viviendo un proceso revolucionario, donde el gobierno, aunque era de izquierda, ya no tenía control de la situación claramente, y se produce en los días anteriores a la Guerra Civil, a principios de julio de 1936, se produce un hecho que será el catalizador del estallido, de la llegada del alzamiento militar, que se convertirá en el alzamiento nacional, que es el asesinato de José Calvo Sotelo, que era José Calvo Sotelo, antiguo ministro de Hacienda del gobierno de la dictadura del general Primo de Rivera. Era en ese momento líder del partido llamado Acción Bloque Nacional, que era un partido monárquico, y era el político conservador, junto con José Antonio Primo de Rivera, junto con los carlistas, que más resistencia pública estaba oponiendo al proceso revolucionario que vivía España. El hombre que plantaba cara de una forma más pública y más abierta
a los desmanes cada vez más que se multiplicaban del proceso revolucionario, que todo daba a entender que se iba a instaurar un régimen comunista en España en pocos meses. Bueno, este hombre, el líder que se había convertido, José Calvo Sotelo, de la oposición de las fuerzas de derecha en el Parlamento, pues es asesinado un día por fuerzas policiales del gobierno. Y bueno, pues este hecho ya es el catalizador que ya provoca, aunque es verdad que ya en los meses anteriores había habido intensas reuniones entre los militares más preocupados, militares, por ejemplo, patriotas, y del que había la degradación de la situación que llegaba a un límite que era insostenible, también con los carlistas, pero no acaba de materializarse la organización del alzamiento. Fue el asesinato de José Calvo Sotelo lo que ya acabó con las últimas reticencias y con los últimos vacilaciones de todos los actores implicados, de los partidos de derechas y del ejército, para que llegue el alzamiento nacional. Y así se llegó al 18 de julio de 1936. El general Francisco se produce un alzamiento militar del ejército que realmente fracasa en la mayor parte de España al principio, pero como el gobierno de la República no puede controlar a sus masas y se derrumba el propio Estado republicano, en los días posteriores a julio de 1936, se creó una situación en la que España queda partida en dos mitades. El ejército sublevado, otra parte del ejército no se ha sublevado y es afín al gobierno de la República, y también se produce una militarización masiva en el sector republicano, porque las milicias políticas pasan a convertirse en milicias comunistas, socialistas, anarquistas, pasan a convertirse en el nuevo ejército de la República. Y así se llega a la situación de guerra civil abierta ya en el verano de 1936. Bien, don Rafael, dentro del alzamiento había varios generales, aparte de Franco estaban Mola, Sanjurjo. ¿Por qué la Providencia quiso que fuese Franco cuando en principio iban a ser los otros? En teoría, el jefe militar del alzamiento iba a ser el general Sanjurjo, que era un militar que había obtenido mucho prestigio en la guerra de Marruecos, en la década de 1920, la sangrienta guerra colonial que mantuvo el ejército español en Marruecos. Pero el general Sanjurjo murió en un accidente de aviación en los primeros días de la guerra, porque estaba exiliado en Portugal, y cuando volvió hacia España para ponerse al frente de las fuerzas militares alzadas, murió en un accidente de aviación. Luego es verdad que había otros generales de mucho prestigio, pero había visto, por ejemplo, el general Quindelán, el general Mola, que organizó el alzamiento en alianza con los carlistas en el norte de España. Los carlistas tuvieron una extraordinaria importancia, por ejemplo, en Navarra, el Requeté, que es la fuerza militar armada del carlismo. Pero luego el general Mola murió también en accidente aéreo. Pero es verdad que había otros generales de mucho prestigio, el general Varela, el general Yagüe, el general Muñoz Grandes, aunque estuvo primero preso en la cárcel republicana y luego pudo huir hacia la zona nacional. Pero ya el general Francisco Franco, ya antes de la guerra, se le tenía como el general más brillante de España, se le tenía como el general de más prestigio del ejército español. Por eso el gobierno de la República le había encargado sofocar la revolución de 1934. El general Francisco Franco era un hombre que ya había forjado su prestigio en la guerra colonial de Marruecos, ¿no? Una guerra durísima en su momento, y que España tuvo que afrontar la guerrilla más potente y mejor organizada de todo el mundo afroasiático en la década de los años 20, que fue la guerrilla dirigida por el líder Abdelkrim, que pretendía separar a España pretendía independizar la región del Rif, el norte de Marruecos, que entonces pertenecía a España, lo que el llamado Protectorado Español de Marruecos. Fue una guerra muy sangrienta en la que una serie de militares, que luego tendrán gran peso en el bando nacional y el ejército de Franco y durante muchas décadas en la política española, como el general Varela, como el general Godet, como el general Mola, como el general Muñoz Grandes, y son llamados militares africanistas. El más prestigioso de ellos fue el general Francisco Franco, que dirigió las fuerzas de la Legión durante el periodo, la fuerza de élite que se creó entonces para ser la punta de lanza en la guerra colonial de Marruecos, y que llevó finalmente a la victoria a mediados de la década de 1920. Por lo cual el general Francisco Franco ya era un hombre de mucho prestigio. Aunque en principio el alzamiento no se hace con él como líder, cuando ya a finales de 1936 el bando nacional, el bando alzado, pues lógicamente los generales se reúnen y deciden pues que tiene que haber un líder, porque al principio no había un gobierno en la nacional, sino que eran varias zonas mal coordinadas entre la zona nacional, eran varias zonas entre sí, el norte de España, la zona de Andalucía, que había quedado por el gobierno nacional, la zona de Canarias, con varios militares, pero no había un mando unificado, ¿no? Y en una famosa reunión que se reúnen pues, en Salamanca, pues entonces sale el 1 de octubre de 1936 se nombró al general Francisco Franco como generalísimo de los ejércitos, porque era el hombre de más prestigio, además era el hombre que
que había llevado a las fuerzas de los primeros 6 días del alzamiento, había organizado el traslado de las fuerzas coloniales del ejército desde el norte de Marruecos hasta la península, hasta el sur de España, y había dirigido a las fuerzas que él mandaba en una carrera fulgurante dominando la mayor parte de Andalucía y de Extremadura y también de Castilla-La Mancha hacia Madrid, hasta llegar ya muy próximo a la cercanía de Madrid, que llegó hasta la ciudad asediada, ¿no? Por tanto, ya había demostrado en esos escasos meses de guerra civil que era el jefe militar más eficaz. Todo eso, el conjunto de factores, hacen que el general Francisco Franco sea nombrado generalísimo el 1 de octubre de 1936 de los ejércitos y jefe del Estado. Se le da el máximo poder político y militar del bando nacional. Vamos a hablar ahora del sentido sobrenatural de Franco, ¿no? Como después de la muerte de Sanjurjo, de Mola, después de su elección como máximo caudillo, ¿no? Y de la victoria, cómo él vio esto un hecho providencial, ¿no? Que la providencia le llamaba a restaurar el catolicismo en España, ¿no? Y cómo él se dio cuenta que tenía que estar varios años en el poder para asentar el reinado social de Cristo. Sí, porque en aquel momento le vio toda la parte de la sociedad española que sentía las virtudes, que tenía el sentido espiritual de patriotismo y que sentía la fe cristiana y católica. Se dieron cuenta de que él era el hombre providencial, ¿no? Porque era el militar más eficaz, más destacado, y era el único hombre que parecía que podía ganar la guerra y establecer una España en orden, donde se ha restaurado la religión, donde se ha restaurado la unidad espiritual, cultural, y donde que vuelve a establecer una España coherente con toda su historia, la España tradicional, la España de la fe, la España de la religión, que había sido dinamitada o había intentado ser dinamitada en los años de la Segunda República, y ya en muchos años previos del liberalismo, las fuerzas de la masonería, de los partidos de izquierda y del liberalismo, ya hundiéndonos en el siglo XIX, venían haciendo una labor de zapa de todo eso, ¿no? Pues llegó un momento que la mayor parte de la gente católica de España pues se dio cuenta que un renacimiento era necesario, un renacimiento espiritual de España completo, porque si no ocurría así, pues evidentemente se impondría militarmente el bando rojo, que así se llamaba ellos mismos, y establecía un régimen comunista, marxista, totalmente anticristiano, donde la Iglesia ya estaba siendo exterminada en la zona republicana. Eso es un hecho. En la zona republicana, llamada zona roja, pues hubo un intento de exterminio de la religión católica, de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas. Se quemaron miles de iglesias, de templos religiosos. Hubo un intento de exterminar a todos los fieles católicos si era posible, por lo menos durante los primeros meses. Y ante esa situación tan terrible, pues evidentemente que la España católica reaccionó y vio que el hombre providencial que les podía conducir a la victoria y a establecer una España unida en lo cultural, en lo espiritual y con una auténtica restauración católica únicamente podía ser el general Francisco Franco. Bien, don Rafael, hay que tener en cuenta que se puede decir con propiedad cruzada nacional. El mismo Franco así lo creía, y no solo Franco, sino sobre todo la Iglesia habló de cruzada. Sí, es evidente, la Iglesia habló de cruzada porque en la zona roja, durante la época de la Guerra Civil, la parte que había quedado bajo el gobierno rojo de la República, pues hubo un intento de genocidio contra la Iglesia Católica. Se trató de exterminar la religión y además de exterminarla físicamente. Se quemaron miles de templos, miles de iglesias, miles de lugares religiosos, miles de locales de la Iglesia. Se destruyeron una multitud de obras de arte que hoy ya son irrecuperables. Y sobre todo se asesinaron a miles de personas, ¿no? Hubo 8.000 sacerdotes o religiosos o religiosas asesinados directamente, pero entre los 50.000 civiles derechistas, digamos, asesinados por las milicias y de izquierdas en la zona roja, una gran parte de ellos lo fueron también por odio religioso. Por lo tanto, en realidad el odio antirreligioso de la zona roja, de los partidos revolucionarios, de los grupos revolucionarios en España y masónicos, pues se cobró pues cerca de 50.000 personas. Estamos hablando de un auténtico intento de genocidio contra la Iglesia Católica tradicional de España, ¿no? Y es verdad que ante esa situación, evidentemente, los obispos supervivientes, pues hablaron de cruzada nacional, porque es evidente que media España, la España católica, pues luchaba por defender la tradición de la España de siempre, la tradición católica cristiana de España, frente a un enemigo pues que impulsado por el odio preternatural de la masonería y que se expresaba políticamente en los partidos republicanos de izquierdas y marxistas, pues si hubiera triunfado militarmente hubiera conducido evidentemente a España, lo hubiera convertido en un régimen comunista, marxista-leninista, stalinista, porque ellos se ponían, los partidos de izquierda en aquella época bajo el dominio voluntario, se ponían bajo el dominio de Stalin, reconocían la autoridad de Stalin, el líder comunista soviético, dictador tirano soviético.
pues evidentemente si hubiera triunfado el bando republicano en España, pues se hubiera instalado ese mismo régimen en España y hubiera conducido al exterminio de la Iglesia Católica. Ante esa situación de autodefensa, pues la Iglesia, primero la Iglesia española y luego naturalmente el Vaticano y Roma, pues hablan de cruzada nacional. España ya no se vive realmente una guerra civil, sino una auténtica cruzada nacional donde la gente, los creyentes en España tienen que defender el concepto de patria y fe, que están totalmente amenazados en ese momento, en una situación extrema. Una vez Franco gana la guerra, tiene que restaurar todo, la economía, la política, pero en esta entrevista vamos a centrarnos en la faceta religiosa. Cómo Franco en los años 40-50 empezó a restaurar la Iglesia en España. ¿Qué primeras medidas tomó? Hombre, en los años 40 y 50 se vive un auténtico proceso de restauración católica en España que llegó a ser muy, muy importante y probablemente no tenga parangón en ningún otro país occidental. El gobierno, evidentemente, desde el primer momento, ya en la zona nacional, durante la Guerra Civil y en toda España, una vez terminada la guerra, completada la cruzada, pues se inicia ese proceso de restauración católica, ¿no? El gobierno da todas las ayudas, a pesar de la precaria situación económica absolutamente precaria de aquel momento, da todas las ayudas económicas necesarias para iniciar la reconstrucción de todos los templos de España y para restaurar la posición tradicional de la Iglesia en España. Por ejemplo, el gobierno, pues evidentemente, el gobierno del general Franco, del generalísimo Franco, pues termina de un plumazo con toda la legislación laicista de la Segunda República, con todas las limitaciones a las órdenes religiosas, con la expulsión de los jesuitas, con la idea, todas las trabas puestas al matrimonio religioso, termina también de un plumazo, lógicamente, con las medidas del gobierno de la República para expulsar a la Iglesia de la educación de los niños y instaurar una educación laicista y anticristiana. Por ejemplo, el gobierno de Franco pues vuelve a situar a la Iglesia en un papel predominante en la educación, no solo en la educación primaria, sino también en la educación universitaria. Por ejemplo, incluso se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un órgano dependiente del gobierno que aún hoy en día existe, ¿no? Pero que en aquella época, pues, para impulsar la investigación científica en España, pero se hace desde las bases tradicionales de que la ciencia no puede estar separada de la fe y que eso es un proceso perverso que había tenido lugar desde el siglo XVII y que la ciencia en España intentará corregir esa situación, por ejemplo. Luego es evidente que en los años 40 y 50 se vive un ambiente de recuperación de la fe católica en España que hoy en día tristemente nos resulta difícil de entender, pero que en aquella época se vivía con gran intensidad. Hubo un aumento exponencial del número de seminaristas, volvieron a estar llenos los seminarios. Sobre todo esto fue visible a partir de 1945, cuando empezaron a hacerse ya patentes los frutos del nuevo rumbo del gobierno del generalísimo Franco, ¿no? En España, ¿no? Y llega a haber un promedio de 1.000 seminaristas al año en España, lo cual es el número más alto de todo el mundo occidental en aquella época, ¿no? Se reconstruyen todos los templos y por ejemplo, se ponen en marcha las campañas de evangelización masiva, lo que entonces se llamaban misiones populares en las grandes ciudades, ¿no? Porque era consciente el gobierno de la Iglesia en aquella época de que en la época de la Guerra Civil y los tiempos anteriores, millones de personas en España pues habían apostatado, ¿no? Engañadas por las estrategias políticas de la masonería y de los partidos de izquierda radical, ¿no? Por eso se era consciente de que había que reevangelizar una parte muy importante de la sociedad española. Esas misiones de evangelización popular masiva llegaron a tener una enorme importancia en la España de los años 40 y 50. Llegaron a reunir multitudes de 250.000 personas en ciudades como Barcelona y Madrid, por ejemplo, con grandes ceremonias públicas, ¿no? Por ejemplo, también fue multitudinarias, ¿no? Que llegaron a ser, por ejemplo, el traslado de la imagen de la Virgen de Fátima, por ejemplo, a España en 1947 fue un acontecimiento nacional absolutamente multitudinario en muchas ciudades de España, por ejemplo, y asistió al propio generalísimo Franco, ¿no? Los congresos eucarísticos, por ejemplo, el Congreso Eucarístico de Barcelona en 1952 tuvo una repercusión, por ejemplo, ya en los años 50, ¿no? Con casi 1 millón de personas participando en Barcelona, también fue presidido por las autoridades religiosas y el generalísimo Franco, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, el gobierno de Franco también restauró todo lo que siempre había existido en España, que era la ayuda del Estado a la Iglesia, ¿no? En hacerse cargo para que los sacerdotes no pasaran estrecheces, ¿no? Para pasar todo tipo de... Se le dieron subvenciones, se dieron ayudas a los sacerdotes, se dieron ayudas a los conventos, a los monasterios, se le dieron todo tipo de
facilidades legales, se hicieron excepciones de impuestos, el gobierno era consciente de que la Iglesia tenía que jugar el papel que siempre había jugado en la historia tradicional de España, y ese pilar histórico de la nación española que había dejado de ser, pero que el gobierno estaba decidido que volviera a ser. Por ejemplo, Franco fomentaba todo lo bueno, ¿no? Empezando por la educación. Ya los niños desde el colegio les daban una sólida formación católica, y es curioso que también había una asignatura que Franco impulsó que se llamaba Formación en el Espíritu Nacional. Exacto. En los años 40 y 50, por ejemplo, pues la influencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida española, tanto en la esfera pública como en la privada, era constante, hasta un nivel que hoy, por desgracia, pues hemos olvidado, ¿no? Pero la celebración de la Navidad, las solemnes cabalgatas de los Reyes Magos, las procesiones de Semana Santa, las romerías, las novenas, la adoración nocturna, las peregrinaciones, todo el rezo del rosario, incluso público. La religión, la religiosidad, la Iglesia volvió a impregnar durante un periodo de casi 20 años todas las facetas de la vida española. Y se produjo un fenómeno que probablemente ha sido único en el mundo occidental de aquella época, porque en ningún otro país se dio tal recuperación de la religiosidad. Por ejemplo, volvieron a ser muy altos los índices de asistencia en misa, que habían bajado mucho antes de la Guerra Civil. También incluso en regiones, por ejemplo, en algunas regiones, por ejemplo, que habían quedado muy descristianizadas, por ejemplo, Andalucía, volvieron a ser masivas las procesiones de Semana Santa, que hoy nos parece como algo muy natural, por ejemplo, en Andalucía, que sean masivas, pero habían dejado de serlo los años anteriores a la Guerra Civil. Eso demuestra que la reevangelización consciente de la Iglesia, en colaboración llevada a cabo por el Estado y por la Iglesia en los años 40 y 50, fue muy efectiva. Pues se calcula, por ejemplo, que hacia 1960, casi la mitad, o incluso más de la mitad, según algunas estimaciones de los niños en España, iban a colegios religiosos. La influencia de la Iglesia en la educación volvió a ser mayor que nunca. Aunque es verdad que ya a finales de los 50 y principios de los 60 empezó el proceso de lenta decadencia, aunque luego se precipitaría muy rápidamente, pero al principio fue lenta, de la práctica religiosa en España. Pero en los años 40 y 50 se vivió una auténtica restauración católica en España, con una intensidad pocas veces vista antes. Vamos a centrarnos en esos años primero, ¿no? Luego vendría la decadencia coincidiendo con el deterioro físico del caudillo, ¿no? Cuando ya estaba mayor, pues se fueron aprovechando, ¿no? Para intentar tirar abajo todo lo que él hizo bueno, ¿no? Y luego ya con la democracia fue un desastre. Yo le quería preguntar, don Rafael, otro ejemplo concreto, ¿no? Un señor me contaba que en tiempos de Franco las empresas promovían ejercicios espirituales para sus trabajadores, y esto todo lo facilitaba el régimen. Entonces no me extraña que saliesen más vocaciones, más gente entregada a las causas de Dios, porque Franco promovía todo lo bueno. Exactamente. Una de las cosas que hizo el gobierno, en toda una catarata de disposiciones legales en aquella época, desde los años 40, por ejemplo, fue la de facilitar que hubiera asesores religiosos en los colegios profesionales de muchas profesiones, por ejemplo, abogados, médicos, jueces, notarios, en muchas profesiones, volver asesores religiosos para asegurarse que la práctica de la ley, por ejemplo, el ejercicio de las diferentes profesiones, que en muchos aspectos eran profesiones básicas para el funcionamiento de la vida y del Estado, tuviera una impronta católica. Por ejemplo, y luego no se puede olvidar el hecho de que la política, Franco intentó que la política española, la acción de su gobierno, además de los hechos de la religiosidad popular externa, tuviera una influencia realmente evidente en la acción de gobierno, ¿no? Franco siempre intentó basarse, para él tuvo muy presente lo que era la política social de la Iglesia, ya expresada desde la época de León XIII, es decir, el rechazo a la lucha de clases, concepto marxista, y el fomento de la unidad de todos los grupos, de todas las clases sociales, ¿no? Por eso la idea de que los empresarios y los obreros tuvieran una fluida relación en los sindicatos verticales, por ejemplo, que tuvieran siempre, por ejemplo, una relación estrecha con los empresarios, para que no hubiera un enfrentamiento, ¿no? Es evidente que Franco intentó desde siempre, el régimen de Franco, desde los años 40, dio una muestra evidente de ser un régimen de una enorme sensibilidad social hasta un nivel muy superior a cualquier gobierno español de cualquier época anterior, ¿no? Es en la época de Franco, cuando se instaura, por ejemplo, la seguridad social, los hospitales públicos, la educación gratuita,
el seguro de enfermedad, el seguro agrario, el salario mínimo, las vacaciones pagadas, por ejemplo. Existía una organización del Estado, por ejemplo, llamada Educación y Descanso, para que los hijos de los obreros pudieran tener vacaciones en lugares, por ejemplo, pudieran ir, porque el concepto de vacaciones antes de la guerra civil era solo para los ricos, y la idea de que la gente más humilde pudiera tener vacaciones, pues se hizo en la época de Franco, por ejemplo, con la organización llamada Educación y Descanso, también las universidades laborales, ¿no? Para que mucha gente de extracción social baja pudiera estudiar carreras o pudiera tener una formación profesional adecuada. Luego es evidente que, por ejemplo, se intentó no solo que la religiosidad impregnara el ambiente popular a nivel externo, sino que la idea de fe y de religión y de justicia social entendida tal como la había dictado la Iglesia, con lo que era, siempre se había considerado la doctrina social de la Iglesia, la política social de la Iglesia, que intentara tener una plasmación en el sistema político de España. Eso era lo que intentaba el régimen del generalísimo Franco, ¿no? Para rechazar, de esta forma se rechazaban el concepto democrático liberal que venía de fuera de España, basado también con una fuerte influencia masónica, tanto como la influencia marxista, que es de la lucha de clases, ¿no? La idea era del concepto católico, del trabajo y de la organización social que tenía que primar en España. ¿Cómo contribuyó a difundir todas estas ideas el reinado social de Cristo? ¿Cómo contribuyó la televisión, los medios de comunicación en general? Por ejemplo, El Nodo, ¿no? Que había una programación muy buena, muy recta, no existía la telebasura en tiempos de Franco, ¿no? Y cómo todo esto también él fomentaba las buenas lecturas y sobre todo la industria del cine, películas de Vidal de Santos, cómo todo esto contribuía a formar el espíritu nacional en la fe. Exacto, tú mismo ya lo has contestado perfectamente. Desde principios de los años 40 pues, se impulsó en el cine, por ejemplo, en el cine es muy claro, ¿no? Que volver a hacer que el cine volviera a ser un arte al servicio de una concepción cristiana de la vida. Eso no significa que no pudiera haber películas de evasión y de pura diversión, pero sin que fueran inmorales, sin que fueran de valores morales disolventes, sin que fueran antimorales. ¿Sí? Pues, se hicieron películas que difundían las vidas de santos, que difundían la historia de España, que tenían siempre una idea cristiana de películas y personajes que eran pecadores pero que al final se arrepentían y reconocían su error, y al final películas que ponían como ejemplo pues la tradición católica, familiar, religiosa, como algo bueno, y se presentaba como algo bueno y positivo, no como hoy en día que estamos acostumbrados a ver siempre este tipo de cosas en el cine o en la televisión para criticarlo, para denigrarlo, para ridiculizarlo. Los valores, tristemente, hoy en día han cambiado completamente. ¿Cómo Franco reprimía el mal, ¿no? Porque reprimir el mal es un bien. ¿Cómo prohibía las películas eróticas? ¿Cómo prohibía las malas lecturas? Por ejemplo, los malos espectáculos y también incluso trabajar en domingo. Claro, sí. O la blasfemia, por ejemplo, que era un delito muy castigado en la época de Franco, con fuertes penas económicas, por ejemplo. Había siempre el concepto cristiano de la vida. Por eso la pornografía era algo que estaba absolutamente prohibido. En España pues, se intentó impulsar siempre pues, vías para enseñar a la gente la mentalidad que debía ser de acuerdo con las ideas tradicionales. O sea, se presentaba la tradicional como un camino de ejemplo, como algo bueno a seguir, sin que eso significara oponerse a los cambios técnicos modernos, lógicamente. Pero el régimen de Franco nunca favoreció la revolución contracultural que venía de Europa, por ejemplo, o de Estados Unidos, que intentaba imponer la pornografía, las drogas, el sexo como herramientas de liberación. Todo eso, en España se era muy consciente por parte del gobierno que todo eso solo lo único que conseguiría en España era disolver los valores tradicionales, disolver los valores de unidad espiritual a todos los niveles y atacar la unidad de la patria. Por eso en España era impensable pues, la pornografía, en España era impensable las drogas, salvo en círculos absolutamente minoritarios e ilegales. Y, por ejemplo, pues la idea de que la relajación de costumbres y la moral era algo bueno y algo que un síntoma de libertad, pues en España, la España de Franco no era aceptada, porque el concepto de libertad se ajustaba al esquema cristiano, la libertad dentro de la ley natural. O sea, que no es verdad eso que dicen los enemigos de la Iglesia, que España estuviese aislada. Más bien, Europa era la que estaba degenerada, ¿no? Y España se mantenía firme en las tradiciones católicas. Entonces venían influencias de modas de fuera. Exacto. Por eso en España tuvieron una penetración lenta, una entrada lenta,
las modas extranjeras, por ejemplo, ¿no? Incluso es verdad que al final entraron, por ejemplo, algunas modas pues inmorales, como puede ser el bikini o la ropa muy, muy ajustada, por ejemplo. Pero el gobierno intentó limitar al máximo los daños morales de esa situación, ¿no? Y en España había una contundente legislación antipornografía, antierotismo, por ejemplo, en España estaban totalmente prohibidos los métodos anticonceptivos, que ya estaban en vigor en Europa y en Estados Unidos desde hace años. Hay que recordar que, por ejemplo, el aborto se legalizó en Inglaterra en 1967 y en Estados Unidos en 1973. Mientras que en España, la España de Franco era algo impensable. Hoy da pena, por lo menos a mí me da pena, ¿no?, ver cómo mucha gente reivindica como el aborto como una expresión de libertad y de algo positivo, como es una terrible tragedia, un asesinato masivo, ¿no? O como, por ejemplo, normalmente las mismas personas reivindican como un gesto de libertad el que algunas personas en aquella época se fueron a Francia para ver películas eróticas porque en España estaban prohibidas, ¿no? Eso demuestra al grado patético que ha llegado la degeneración sociopolítica en España, ¿no? En España, la España de Franco intentaba conciliar los valores tradicionales católicos de nuestro país con la modernidad técnica, lógicamente, del avance técnico-científico de la época que se vivía, pero sin renunciar nunca a los valores espirituales propios de España y sin adoptar ni modas políticas, ni sociales, ni culturales o pseudoculturales que vinieran de fuera. ¿Por qué Franco se dio cuenta que era importante la confesionalidad católica del Estado? Porque en un sistema democrático liberal ya se había en España se tenía la experiencia de que la idea de tolerancia con todas las religiones, la idea de que el Estado es laico, la idea de que el Estado no debe adoptar una posición en favor de ninguna religión, aunque esa religión sea la católica y la practique el 90% de la gente en aquella época, o si no la practique se considere miembro de esa religión. En España, por ejemplo, la confesionalidad del Estado, que el concepto de confesionalidad del Estado que tenía la legislación española en la época de Franco era el concepto de confesionalidad del Estado que emanaba de las encíclicas papales de León XIII, de Pío X, de la doctrina tradicional de la Iglesia. Por eso en España se intentaba aplicar, como hemos comentado antes, la doctrina social de la Iglesia. Por eso en España se rechazó, en la época de Franco, el modelo español político rechazaba tanto el sistema democrático liberal de impronta masónica que venía de Occidente como las ideas revolucionarias marxistas que venían de la Unión Soviética. Franco siempre tiene una idea muy fija, que era que España tenía que ser fiel a sus valores tradicionales, sin adoptar modas políticas ni culturales ni sociales extranjeras. Cuando Franco por la edad fue perdiendo la salud, España también fue perdiendo la salud espiritual, ¿no? Cuando él iba envejeciendo, pues España también fue decayendo. Explíquenos este proceso lento de decadencia hacia la democracia. Hombre, es un fenómeno muy complejo porque tiene que ver mucho también con uno de los frutos inesperados que el gobierno sin duda no quería y no esperaba de la política del régimen. A ver, es evidente que el desarrollo económico de España fue algo positivo, porque es evidente que la política de España que impuso el general Franco, pues primero en los años 40 con un régimen, una economía más cerrada, más autárquica, y luego ya a partir de los 60 se abrió en parte de la economía. Es evidente que en la época de Franco, pues entre los años 50 y 60 hubo un crecimiento económico enorme, muy superior a la media de los países occidentales de Europa, hubo un desarrollo económico muy fuerte. España pasó a ser, hacia finales de los 60, España se convirtió por primera vez en su historia en un país pues de amplias capas medias, de amplias capas burguesas, digamos. La pobreza dejó de ser algo masivo, el analfabetismo dejó de ser un problema acuciante, el hambre dejó de existir prácticamente como problema, se alcanzó un nivel de desarrollo similar al de los países de Occidente. Eso tiene muchas cosas buenas, ¿no? El desarrollo industrial fue enorme, ¿no?, de España en la época de Franco, ¿no? Llegó a ser España la 9ª potencia industrial del mundo, algo que hubiera sido impensable solo antes de la época de Franco, ¿no? Pero igual que eso tuvo consecuencias positivas en cuanto a la elevación del nivel de vida, pero también acabó trayendo consecuencias negativas, porque hay un fenómeno que está visto no solo en España, sino en todas partes, es que la gente, cuando tiene cada vez más cubiertos sus gastos, o sea, sus necesidades diarias, cuando la gente tiene cada vez más dinero para gastar, para ir de vacaciones, para comprar todo tipo de productos de consumo, al final la gente acaba abandonando progresivamente la religión y acaba adorando el consumismo. La gente al final acaba pasándose al consumismo, sobre todo las generaciones jóvenes,
y van olvidando la religión. Y eso es un triste fenómeno que ocurre en todas partes. Por eso hoy vemos en nuestro mundo que la religión católica donde tiene más vitalidad es en África, porque ahí se viven los valores tradicionales, ¿no? Porque no están, digamos, corrompidos, digamos, por el consumismo masivo. Y eso mismo pasó en España, ¿no? Y eso fue una de las consecuencias, ¿no? Luego también es evidente que el turismo, por ejemplo, que fue uno de los motores del desarrollo económico de España, trajo, por ejemplo, multitudes, millones y millones de personas, de gente de Europa, por ejemplo, que trajeron unas modas en el vestir y en el comportarse que no fueron en absoluto modélicas para la juventud española, ¿no? También, por ejemplo, es un fenómeno también complejo a nivel socioeconómico, ¿no? Mucha gente, la religiosidad siempre en España había sido muy firme en el campo más que en las ciudades, sobre todo en el siglo y siglo y medio anterior. Pero el desarrollo económico trajo la desertización de los pueblos y una migración masiva a las ciudades, todo lo cual trajo una pérdida acabó conduciendo ese fenómeno también a un proceso tristemente pues, de secularización masiva y que ya anunciaba la apostasía casi masiva que ha llegado a nuestros días en la sociedad española. Y también un poquito la apostasía de la Iglesia, ¿no? A raíz del concilio, pues eso también contribuyó mucho. Sí, porque es evidente que la Iglesia evidentemente no tenía la intención de fomentar una apostasía, pero la línea progresista que se impuso en la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II trajo consecuencias que en absoluto han sido positivas, y eso lo ha reconocido la propia Iglesia con el paso de los años en perspectiva. A partir de finales de los 60, principios de los 70, surge en España algún fenómeno nuevo, que es el de la Iglesia progresista. Hay una figura muy importante en ese sentido, que es la del cardenal Tarancón, que se convierte en 1971 en el obispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, que en colaboración con el Papa Pablo VI, que compartía la misma línea, se propone dar un vuelco a la Iglesia tradicional, a la Iglesia española, para que los obispos más tradicionales y sean sustituidos por obispos de línea progresista. La idea de cardenal Tarancón y de Pablo VI era que la Iglesia había estado demasiado unida al régimen de Franco, dado la mentalidad católica liberal que tanto el Papa Pablo VI como el cardenal Tarancón tenían. Lo que tenía que hacer la Iglesia en ese momento era separarse del régimen para no hundirse con él, teóricamente, con lo cual ellos pensaban que eso produciría que la Iglesia, en el futuro, una vez Franco, en el inevitable sistema democrático que llegaría después de la muerte de Franco, pues seguirían teniendo un gran papel social. Eso se produjo, pues el impacto de toda esa política acabó siendo, pues tristemente, terrible, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pues los frutos del Concilio Vaticano II en España han sido particularmente terribles, ¿no? La pérdida de la fe de millones de personas, la desertización de la asistencia a misa, la desertización de los seminarios, la pérdida de la oración, la pérdida de la influencia social de la Iglesia y la propia presencia de la Iglesia en la sociedad, lo estamos viendo hoy en día, ha ido como España se fue deslizando en ese triste proceso como un plano inclinado desde aquella época hasta hoy, ¿no? Y bueno, esa es la situación en la que estamos, y bueno, Dios con su infinita sabiduría sabrá poner remedio cuando Don Rafael, esta decadencia ya final y la democracia sería tema de otra conferencia, pero yo no quería acabar esta entrevista sin centrarme en la faceta espiritual de Franco. ¿Cómo era él? ¿Cómo era su vida de oración, de piedad? Todos los testimonios sobre él coinciden que ya desde niño era un hombre, desde que fue niño, fue una persona muy propensa a la fe, a la oración y a la religión. Esa impronta la tuvo toda su vida. Siempre fue un sincero católico de fe tradicional. Cuando fue joven en el ejército, en Marruecos, en una época que muchos de sus oficiales no creían en Dios ni ideas religiosas, él siempre mantuvo la impronta religiosa en el cuerpo de la Legión, que él prácticamente fundó y que fue una pieza fundamental en aquel momento en la guerra de lo que era la guerra colonial de Marruecos, ¿no? Luego, en su matrimonio con doña Carmen Polo, todavía, ella también era católica y muy devota, pues todavía reforzó más en él sus firmes convicciones religiosas, es que cada vez se fueron haciendo más firmes y más sólidas, ¿no? Hay muchos testimonios de la religiosidad personalidad, de la religiosidad personal del general Franco, ¿no? Ya de joven había pertenecido en la Academia de la Adoración, al grupo de adoración nocturna de cadetes de la Academia. Y yo, por ejemplo, esa tendencia de religiosidad espiritual muy marcada, también, por ejemplo, tenía mucha devoción a las reliquias, por ejemplo, le acompañó toda su vida, ¿no? Era un hombre que siempre tuvo una gran fe en Dios.
Y hay testimonios, por ejemplo, de que durante la Guerra Civil hubo momentos, por ejemplo, tensos, por ejemplo, a finales del año 36, donde el bando nacional, el ejército nacional, vivía una angustiosa escasez de munición. Y hay testimonios de ello, ¿no? De que Mola, el general Mola habló con Franco muy preocupado sobre ese tema y que Franco, después de exponerle sus razones, Franco le acabó diciendo: recemos porque Dios nos ayudará. Y parece que el general Mola respondía a eso, que era un hombre más escéptico de religión, con algún tipo de ironía. Pero curiosamente, al cabo de pocos días, la Marina de Guerra Nacional capturó un enorme barco de guerra, un enorme barco de carga que se dirigía a los puertos republicanos con una enorme cantidad de munición, lo cual solucionó el problema que tenía en ese momento el Ejército Nacional, ¿no? Hay muchos testimonios de ello, ¿no? de la religiosidad personal devota de Franco, ¿no? Era un hombre que en la capilla del Palacio del Pardo a veces pasaba horas en adoración, y en momentos muy duros, por ejemplo, en las crisis diplomáticas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la presión de la Alemania nazi para que España entrara en guerra era muy fuerte, él pasaba horas en adoración pidiendo a Dios que le ayudara a él y a España, ¿no? Por ejemplo, era un hombre de costumbres absolutamente intachables en la moral personal, era un hombre al que nunca se le podía acusar de nada relacionado con corrupción económica personalmente, era un hombre que tenía siempre un crucifijo en su mesa del Palacio del Pardo. Era un hombre estoico que lo demostró con otra de sus características que le demostró al final ya su vida, ¿no? Ya se había demostrado cuando de joven en la guerra, ¿no? Era un hombre que tenía una gran tranquilidad espiritual, por eso nunca basada en su firme fe en Dios, por eso no era un hombre de ataques de ira, no era un hombre que perdiera los nervios, no era un hombre que amenazara a nadie. Casi nadie le recuerda nunca pegando gritos, ni insultando a nadie, ni perdiendo los nervios. Tiene una tranquilidad espiritual que parece que quisieran los políticos de hoy en día. También, pues por ejemplo, lo demostró ya también en los últimos momentos de su vida, ¿no? Cuando tuvo la enfermedad que tuvo, la tromboflebitis complicada con muchas enfermedades ya propio de la avanzada edad que tenía, aceptó estoicamente el sufrimiento, aceptó sin gritar, sin llorar, sin lamentarse, aceptó pidió recibir los santos sacramentos, los recibió y fue un ejemplo de muerte cristiana, la verdad es esa. Háblenos también de su austeridad, de su espíritu de sacrificio, ¿no? Estas virtudes que hacían al español que lo quería imitar, un español recio, ¿no? Porque cuando el gobernante pues vive la virtud, pues el pueblo tiende a imitarle, ¿no? Cuando el gobernante es liberal, es un sinvergüenza, pues el pueblo está decadente. El general Franco fue, en lo personal, el generalísimo Franco fue un ejemplo de virtudes morales. Nadie le ha podido acusar, y mira que le han hecho acusaciones de todo tipo de insultos, de acusaciones de corrupción en lo personal. No robó ni un duro, ni comisiones de obra pública, ni saqueos de fondos públicos, cosas que tristemente estamos acostumbrados a ver a una escala masiva en esta maravillosa democracia que nos venden, ¿no? Pues era un hombre pues, de costumbres austeras, acrisoladas. Por ejemplo, la comida nunca fue ningún acontecimiento en el Palacio del Pardo. No era un hombre que quisiera, por ejemplo, que cocinaran para él grandes cocineros de España o del extranjero. Cocinaba un sargento de la Guardia Civil que ha dado fe, después de la muerte de Franco, de lo austero que eran sus comidas. Una tortilla, verduras, legumbres, cosas muy, muy simples. Y es evidente que, por ejemplo, no hay más que ver verle su imagen, ¿no? En los últimos 20 años, por ejemplo, su austeridad llegó a ser tal que, por ejemplo, en la comida, es verdad que también tenía problemas de salud, pero que produjo un adelgazamiento que fue muy considerable, se le ve claramente en los últimos años de su vida, ¿no? Él era un hombre absolutamente austero en lo personal, un hombre de costumbres recias, nunca ambicionó el lujo, ni el oropel, ni la ostentación vana. Pero él fue un hombre que podría ser, desde luego, ejemplo de virtudes morales para los gobernantes. Hay que aclarar el tema de las penas de muerte. La pena de muerte estaba permitida en España, como está en otros países, y la Iglesia dice que en determinados casos es lícita, y Franco no mandaba matar, ¿no? Sino simplemente era el gobierno, ¿no? ¿Pudo haber algún abuso? Hombre, lo que sí había era la justicia militar. Evidente que en la guerra civil se habían cometido muchísimos crímenes. Por ejemplo, pues en el bando republicano pues es evidente que debido a la persecución contra miles de personas de la Iglesia o de derechas que habían sido vilmente asesinadas, ¿no? Y actuó la justicia militar. Es falsa la leyenda que nos han contado de que Franco firmaba personalmente las sentencias de muerte. Lo que sí es cierto es que Franco firmaba personalmente y firmó miles las conmutaciones de pena. De hecho, muchas personas personas del Frente Popular, milicianos, con las manos ensangrentadas que estaban condenados a muerte, miles de ellos vieron sus penas conmutadas y al cabo de unos años salieron a la calle. La llamada represión del régimen de Franco solo fue especialmente dura
en paralelo, lógicamente, al castigo legal que el Estado daba a la violencia revolucionaria desatada durante la Guerra Civil, pero esa represión, digamos, del Estado, entre comillas, del Estado del general Franco, solo fue especialmente dura durante los años de la posguerra. Después, a partir de 1945, ya fueron muy raras las ejecuciones y empezaron a haber las excarcelaciones masivas de los presos políticos republicanos. De tal forma que ya a partir de los años 50 quedaban muy pocos presos políticos y en los años 60 hubo una amnistía para que no hubiera ninguno, incluso con delitos de sangre. Bien, don Rafael, de forma ya muy sintética y a modo de colofón, ¿qué aportó Franco a la cristiandad? Franco aportó a la cristiandad, en mi opinión, un ejemplo de que en el mundo del siglo XX es posible, si un gobernante tiene valentía, establecer un modelo cristiano de gobierno que se ajuste al reinado social de Cristo, a la doctrina social de la Iglesia, sin venderse, sin someterse a lo que él llamaba el contubernio judío-masónico, ¿no? Y que hoy llamaríamos el nuevo orden mundial, ¿no? Sin someterse a las imposiciones políticas, culturales o sociales de fuera. En la época de Franco, él demostró que era posible tener una España bien gobernada, próspera en lo económico, sin someterse al aborto, al divorcio, a los anticonceptivos, al modelo democrático neoliberal, donde no hay ninguna certidumbre más allá de los electores. Fue un ejemplo de gobernante cristiano para el siglo XX. Muchas gracias, don Rafael María Molina Sánchez, historiador, por acercarnos a la figura de Franco. Espero que este espacio de Butacas Vacías les haya ayudado a conocer más al Generalísimo de España, cómo fue un héroe en defensa de la cristiandad, y tenemos que estar muy agradecidos.